Fue cuando, ¿te acordás, no, Gabriel? Cuando te convocó Sergio y se hizo público, no es que te estaban aplaudiendo en todo el frente de todos, o sea, había ruido porque claramente estamos hablando de un economista que tiene una mirada un poco más ortodoxa, si se quiere, de la economía, de lo que tenían en ese momento, nada, todos los que estaban por ahí dando vueltas. Pero así sobrevivió y todo hasta el final del mandato de Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Gabriel? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, ¿cómo estás viendo esta que yo denomino pseudo salida del cepo? Porque obviamente se sale para las personas físicas, pero no jurídicas. Yo te diría que es un principio bastante sustancial de salida del cepo, porque lo que queda para las personas jurídicas no es mucho. Las empresas que querían salir, digamos, con los dividendos atrasados, básicamente, por el contado con liquidación, la mayoría ya lo hicieron. Y ahora no hay muchos incentivos para quedarte. Los incentivos son para comprar el Bopreal, el nuevo bono que el gobierno va a hacer, o directamente andarse por el MUL, con lo cual es de esperar que la brecha, el mejor indicativo si salís o no del cepo es que desaparezcan las brechas. Claro. Se han reducido ahora sustancialmente y lo más probable es que tiendan a desaparecer. A veces hay restricciones que no son operativas. Por ejemplo, cuando yo estaba con la Bania en 2002, 2003, 2004, 2005, Sí. Ni las personas ni las empresas podían comprar más de $2 millones por mes. Exacto. Pero no era operativo, no. De hecho, hubo momentos que la brecha era menor a cero, era negativa. O sea, no era una restricción que afectara y entonces no se generaba brecha. Con lo cual, digamos, a esta eufemismo que yo usé, entre comillas, salidas del cepo, vos decís sí, es una salida del cepo. Es más real que ficticia para vos. Sí, es una salida sustancial. Es un Perfecto. concepto de salida sustancial. Y es algo, Gabriel, que todos hubieran querido hacer. O sea, convengamos que la salida del cepo es algo que digamos, o sea, que se usó como una herramienta para un montón de otros males, pero terminó siendo realmente una especie de encajonamiento de la economía argentina, ¿no? Bueno, yo te diría que no creo que sea mucha diferencia con Massa. Viajábamos o cuando viajaba yo solo y hablábamos con la gente del fondo y la gente del suelo americano, siempre le decíamos, si ustedes nos ayudan lo suficiente, nosotros salimos del cepo. Claro. Pero no podíamos salir del cepo sin plata. Sin plata porque era un riesgo muy Obvio. Grande y nunca tuvimos ese apoyo. No, está claro, digamos. Uno lo puede explicar por qué, hay razones, etcétera, pero la cuestión es que todos sabíamos y lo sabemos desde hace muchísimo tiempo de que el cepo es una macana, es algo que traba la economía argentina. Exactamente, queda clarísimo. Ahora, lo concreto también es lo siguiente: esta salida del cepo trae una devaluación, obviamente, porque lo que estamos aconteciendo en el día de hoy es una devaluación que veremos si es del 10, del 15, del 20, pero es una devaluación. Hay un traslado a los precios, esto implica inflación. ¿Cómo ves lo que viene? Desde un punto de vista formal, el gobierno te dice no hay devaluación porque yo no hago nada, todo la flota y yo solo compro por debajo de lo que era 1070, 1080 del otro día, y si el gobierno mantuviera esa tesitura de no comprar, por arriba de esa tira yo no devalué. El mercado se fue acomodando en un nuevo sistema de flotación. Eso técnicamente, bueno, uno puede decir, bueno, está bien. Ahora, lo concreto es, si el dólar está en 1200, por ejemplo, y se queda más o menos en ese valor, y bueno, va a ser un 10% de suba del dólar, de devaluación, y que algún traslado a precios seguramente en este contexto va a tener. No tiene por qué ser un gran traslado, porque no es una situación muy desordenada, y porque sabemos que igual hay techos y sabemos que difícilmente no la llega a 1400 por varias razones, y entonces yo diría, lo que sí veo es como una pausa en el proceso de desinflación tal como lo vimos hasta ahora. Es como un cambio de prioridad. La prioridad ahora es solucionar el tema cambiario y eso implica cierta pausa en la desinflación. O sea, si la inflación es 4%, por ejemplo, en abril sería lógico.
Algunos dirán que no, mira, va a ser 5, otros dirán no, mira, va a ser 3, pero no va a ser 1, 1,5, 1,7, 1,8 como No, el gobierno hubiera hoy ya querido. Milei advirtió, dijo esto, no, Leandro, que va a haber, digamos que vamos a tardar un año y medio, a mitad del año que Llevarlo viene a cero, sí. recién para llegar a cero de inflación. Bueno, puede ser, digamos, vamos a verlo. Ahora lo concreto es digerir este paso. Digerir este paso significa que el gobierno, digamos, decidió, eh, llamémosle así, solucionar un tema más de fondo, que es el problema cambiario, y postergar un poco el tema inflacionario. Va a ser más sólida la desinflación porque no va a haber algo pendiente. Porque ahora, ¿qué pasaba hasta ahora? Hasta ahora se decía, bueno, ahora la prioridad del gobierno por una cuestión electoral es bajar el dólar y bajar la inflación, y después de las elecciones se va a ocupar de levantar el cepo y todo eso. Entonces había un día de despelote, llamémosle así, en el horizonte, de turbulencia. Bueno, el gobierno aceptó ahora tener turbulencia ahora, Claro. manejarla, administrarla, tratar de que no pase a mayores. Eso significa seguramente una pausa en la desinflación. O sea, si tenemos meses ahora, 3 meses de 3, 4%, sería bastante lógico. Y después, bueno, se retomará y algún día llegará a cero, porque no tendría por qué no ser 0,2, 0,3, 0,5, como fue en la convertibilidad, como fue en 2002, en 2003. Nosotros tuvimos 5% de inflación anual. Obviamente. 0,2% Ahora, Gabriel, mensual. la otra pregunta, digamos, es la siguiente, ¿no? Digo, hay cosas que ustedes analizan como economistas y hay cosas que no se pueden analizar desde la economía porque tiene que ver un poco con la percepción de la gente. Digo, los salarios vienen atrasados de nuevo, por más que el INDEC todavía no lo haya tomado, pero esto pasa y la percepción de, como el cálculo de inflación no toma tanto el precio de los alimentos como el precio de los servicios, etcétera, viste que esto está pasando, la sensación es que realmente nos vino aumentando las cosas bastante más de lo que hasta dice la inflación. Digo, la situación del asalariado hoy es heavy, es muy pesada. A esto se le suma que el gobierno no, digamos, no da paritarias libres. Digo, yo entiendo, a nivel macro, ustedes están todos encandilados, está todo bien, bla, 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 bla. Esto es lo que percibo yo, digamos, periodista de política, no de economía, cuando los escucho hablar, porque están todos hablando en la misma sintonía. No hay distinción, si estuvieron de un lado o del otro, no importa. Están todos tan encandilados con la salida del cepo, que está bueno, pero dejan de ver qué es lo que está pasando con la gente. Yo te lo diría así, en reflexión. No sé si es encandilamiento o no, simplemente que es un poco sorpresivo porque parecía que no lo iban a hacer, pero los salarios durante meses, o los últimos 8 o 10 meses, le fueron ganando a la inflación, después de una caída muy grande al comienzo de la gestión de Milei. Hasta diciembre. Diciembre, enero, febrero, marzo. No, por eso digo, hasta diciembre. Sí, en enero, bueno, febrero y marzo empezaron a perder. No, sí, depende que los informales recuperaron, los formales quedaron por ahí, obviamente el sector público sí se va atrasando, y ahora seguramente se va a retrasar en estos meses, que la inflación está arriba del 3%, que puede ser ponerle en 4%, y a lo mejor el salario, incluso aunque reabran algunas paritarias, y se podría aumentar a 2, por decir algo. Entonces, vas a tener 3 meses o 4 de caída del salario real de 1 punto, 2 puntos. No, 1 punto, 2 puntos en el mejor de los casos. Mensual. Pero escúchame, Gabriel, le está dando paritarias de 1% como mucho, 0,8. Hay gremios de 0 y con 5%, con 4,5% de inflación. Es probable que se vayan reabriendo porque... Ojalá. Porque la lógica implica eso. Los salarios tienden a indexarse y entonces yo te diría que van a ser 3-4 meses seguramente de caída del salario real. Eso va a afectar el consumo, eso va a afectar la reactivación, va a haber un amesetamiento o una leve caída, o sea, se va a interrumpir también el proceso de reactivación general que había. Seguramente va a ser así, no va a ser algo dramático, yo no lo veo dramático, yo veo que va a ser como un parate hasta que se reacomode un poco toda esta
toda esta situación que está llevando Obvio. a cierta normalización del sistema cambiario. Y ¿no? tengamos en cuenta también, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Rubinstein, el ex viceministro de Economía de Sergio Massa, entre otras cosas, que va a haber también una caída en la producción nacional por el contexto internacional y además, justamente, por esta apertura descontrolada de todo lo que viene de afuera, con China que te va a colocar las cosas a 2,50. Digo, el tema, o sea, para mí los temas a venir, si tengo que mirar nubarrones en el horizonte, son desocupación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Digamos, este es el contexto que yo veo a mediano plazo. Bueno, yo creo que ahí el tema del dólar bajo, por más que ahora pueda haber alguna pequeña modificación, va a seguir. El dólar bajo como tema de discusión, de atraso cambiario, y cuánto es sostenible y no, y cuánto se perjudica la producción nacional, cuánto del empleo que pierda una industria que no puede competir es compensado por, digamos, servicios nuevos que puedan competir bien. Todo ese tema va a estar para mí bastante tiempo en el tapete. Va a ser un tema difícil, y puede haber momentos. Va a ser difícil pensar que va a haber mucha creación de empleo. A lo sumo puede haber Pérdida. cierta estabilidad o alguna pérdida que no sea importante, porque a veces digamos, vamos, ponelo así, te lo pongo de esta manera. Suponete que cierra una empresa textil que no puede competir. Sí. Bueno, si la gente que trabaja... ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede competir? Porque suben la venta de los importados, ¿no? Sí. Entonces vos suponete que con la gente que compra ropa la paga, ponerle la mitad de lo que pagaba antes, se supone que le sobra la mitad de la plata. Si vos lograras una perfecta sincronización, la economía fuera plástica, esa gente por ahí empieza a demandar otras cosas, compra más, va más por ir más al restaurante, por ir a pasear, qué sé yo, se dedica a hacer otro tipo de compras que antes no. Y la gente, lo que pasa es que la gente llegó lo que pasa es que la gente a esta altura llegó endeudada, Gabriel, ese es el tema. Hay un 30% del asalariado totalmente endeudado. Eso es lo que justamente hasta cuando te dan la compensación salarial, esa es para pagar lo que debes. O sea, hay una realidad de la gente que te puedo asegurar, yo percibo que los economistas, en un contexto en el cual, además, el gobierno habla de macro todo el tiempo, la dejaron de ver. Está por debajo del radar. Eso por lo menos es mi... Yo creo que eso también depende mucho de... No, uno habla de la gente y te generaliza, pero depende de dónde estás, depende de las ciudades. Por ahí, vamos a ponerlo de esta manera, uno podría pensar que en el conurbano bonaerense, en general, el segundo o tercer cordón, va a sufrir más, porque sufre más la industria que está instalada en esos lugares. Mira, estuve en Neuquén hace 2 semanas, Neuquén, que es la joya de la abuela, disparado los precios, la gente que no le alcanza, en Neuquén, mirá lo que te estoy diciendo. Pero es para discutir el otro día. Gabriel, tengo que ir a las noticias porque son 1:30 ya. Muchísimas gracias. Presenta Maxi Consumo.